Bueno, yo me empecé a aproximarme al conocimiento de el proceso migratorio de los bolivianos, focalizando en la salud, porque mi formación y mi especialización es en ese campo de los procesos migratorios y la salud. Tengo un antecedente de investigaciones fundamentalmente en España con inmigrantes africanos senegaleses para la tesis doctoral. Empecé a aproximarme al conocimiento de la inmigración boliviana focalizando en la salud. Ahí me encontré con que, profundizando en la investigación, a partir de los resultados obtenidos, con que dentro de las migraciones de los bolivianos había dos grandes grupos: aquellos que trabajaban en la agricultura en la periferia de la ciudad de Buenos Aires y de otras ciudades, cultivando verdura y fruta que abastecen a la ciudad de Buenos Aires, a muchas verdulerías que también son de bolivianos, y otro sector que trabajaba en la costura. Cuando empecé a ver los problemas de salud que tenían cada uno de estos grupos, aparecía la tuberculosis en uno de los grupos, en estos que trabajaban en la costura, con mucha frecuencia. Eso me llamó la atención, o sea, me encontré con eso. A medida que me iba acercando al conocimiento, que iba avanzando en los resultados de la investigación, me encontré con eso. Entonces digo, la pregunta fue, ¿por qué en este grupo hay una incidencia alta de la tuberculosis? Y después, contrastando con datos, con estadísticas, pude corroborar, pude identificar que si bien los indicadores de las tasas de tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana en su mayoría seguían encabezando el ranking los argentinos, los de nacionalidad boliviana en los últimos 5 años habían aumentado de forma notoria, incluso respecto a otros inmigrantes. Con lo cual ahí ya tenía algunos datos que necesitaba develar, digamos, el por qué. Uno tiene los datos, los números, pero necesita acercarse cualitativamente. Entonces empecé a indagar en este grupo. Como no podía entrar a los talleres por el hecho de que son ilegales, empecé a indagar en otros ámbitos, por ejemplo el de los servicios de salud. Este hospital, hacer trabajo de campo en el Hospital Muñiz de Infecciosas, donde me encontré que había internados por tuberculosis gente de los cuales la mayoría, tanto de hombres y mujeres, eran de nacionalidad boliviana. Entonces ahí eso ya me dio otro dato para incursionar, para indagar en profundidad, y ahí empecé a reconstruir a partir del testimonio, de las narrativas de estas personas, cómo era la vida en los talleres, lo que comenté anteriormente. Eso por un lado. Claro, uno se pregunta siempre, por lo menos yo en mi caso, es ¿qué utilidad puede tener el conocimiento de estos procesos? ¿Y para quién? ¿No? Yo como profesional, como antropólogo en este caso, siempre me he hecho estas preguntas y uno trata de darle un sentido al trabajo que hace, ¿no? En el sentido, no solamente por satisfacción personal, sino que la pregunta es un poco qué utilidad puede tener, sobre todo para las personas, para los actores que son los protagonistas y los que sufren sobre todo este tipo de situaciones, y también a nivel a nivel social, ¿no? En este caso, a nivel de un mejoramiento en la atención, la calidad de los servicios de salud, etc. Claro, también uno reconoce los límites, porque el aporte que puede hacer uno en realidad es un granito de arena dentro de una problemática que es bien compleja. En mi caso concreto era, digamos, ¿qué aporte pequeño puedo hacer yo para reducir estos índices de morbi-mortalidad por tuberculosis entre los inmigrantes bolivianos? La manera de hacerlo es terminar con estas situaciones de explotación y de esclavitud, que es haciendo cumplir la ley. La ley argentina es clara con eso, sin embargo, no se cumple la ley. Entonces, una de las maneras que encontré yo particularmente es, por un lado, en el trabajo de campo y en la interacción con los servicios de salud, es poder aportar y hacer un trabajo de intercambio con los médicos y otros profesionales de la salud
a nivel del conocimiento que tienen de estos grupos, de la cultura aymara, quichua, de cómo conciben ellos la salud y la enfermedad, de por qué desconfían de los médicos, porque en su lugar de origen la mayoría de los problemas de salud los atienden a nivel de la medicina tradicional, entonces la medicina ahí es paga, entonces no tienen ese vínculo, esa relación con los servicios de salud. Lo que se dirían las competencias culturales de los médicos, aportar desde el sistema de salud para mejorar la atención. Y en segundo lugar, poder trabajar con organizaciones sociales de estos colectivos de inmigrantes para aportarles más información sobre sus derechos y sobre, por ejemplo, lo que es la tuberculosis, cómo se puede llegar a prevenir o qué medidas tomar frente a los síntomas, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, es como un doble trabajo que no resuelve el tema, pero al menos aporta a que el impacto quizás sea menor de lo que podría ser.